palabra a nosotros. Ya hemos quedado asombrados de que hemos escudriñado lo que vamos a transmitir, el consejo, y nos ha impactado primero a nosotros el consejo del Señor. Que Dios en su misericordia nos ayude y que su Santo Espíritu nos guíe. Como dice su palabra, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Amén. Y que la palabra es útil para redarguir, para enseñar, para instruir. No siempre el consejo de la palabra es el que a veces queremos oír, ¿verdad? A veces uno dice, uy, pero es el consejo del Señor. Y Él sabe por qué a veces nos hace pasar por situaciones, tormentas, espera, porque Él está trabajando en nuestras vidas. Como decía la canción, Él se manifestará. ¿Se ha manifestado en alguno de nosotros el Señor? Amén. Se ha manifestado. Amén. Todos los días el Señor se manifiesta en nuestras vidas. El tema que el Señor me ha permitido traerles, hermanos, se llama ¿cómo esperar en Dios y no fallar en el intento? Dice que esperar no es un estado pasivo, sino algo que requiere un esfuerzo. También es algo con lo que todos los creyentes debemos lidiar mientras transitamos por este camino cristiano. Es necesario meditar en la importancia de saber esperar en Dios. David experimentó este desafío. Vamos a ir al Salmo 13, del 1 al 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón? Primero, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Ese hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Dice, parecía que pasaba por una gran aflicción y que no parecía cercano el alivio. Parecía que el enemigo triunfaba sobre él. Abrumado se quejaba en oración a Dios, pensando que Dios se había olvidado de él. ¿Hemos pasado alguno de nosotros por esas situaciones? A veces hemos sentido, pero es que siento que el Señor como que hoy no me está oyendo, como que no me oye, como que pareciera como que no está al tanto de la situación que estoy viviendo. Entonces optamos por desesperarnos. Pero después vemos al mismo David, ese que le decía al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? En su queja y su aflicción, pasando por situaciones difíciles como cada uno de nosotros lo hemos pasado. Lo vemos diferente en el Salmo 27 del 13 al 14. ¿Me lo puede leer, Mari? Me hace el favor. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hubiéramos desmayado si no creyéramos que veremos la bendición y el amor de Jehová en la tierra de los vivientes. Si no creyésemos que vemos las misericordias del Señor, hubiésemos desmayado. Esta palabra, cuando estaba viendo esto, me sostuvo a mí durante un tiempo que pasé casi un año con unos ataques de pánico terribles y perdí una cantidad exagerada de peso. Y cada vez que yo me iba a levantar de donde estaba en la cama, empezaba una taquicardia tremenda. Yo sentía que el corazón se me salía por la boca. Entonces ya me daba miedo levantarme, ya me daba miedo comer, hasta que estaba como verde. Y entonces un día yo dije, bueno, si es para morir, me voy a morir pero tranquila, me voy a morir en paz. Y si es para vivir, aquí se termina esto. Y me levanté.
y empecé con esa palabra. Todos los días me levantaba y aunque el corazón se me salía por la boca, yo decía, veré la misericordia de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Veré las misericordias, pero todos los días yo decía, veré las misericordias de Jehová en la tierra de los vivientes. Y me paré con esa palabra y empecé a sostenerme en esa palabra, a creerle al Señor que iba a ver su misericordia, porque era... Generalmente el ataque de pánico usted siente que se va a morir, ¿verdad? Y usted siente la muerte así, casi que la ve y de todo, ¿verdad? Y entonces yo le decía a mi hija, yo siento muy feo, le decía yo a mi hija, yo puedo sentir cosas muy feas. Era un ataque bastante fuerte durante casi un año prácticamente. Y ya siendo cristiana y conociendo del Señor. Y no era ni porque había pecado, ni porque estaba en pecado, ni digamos lo que uno podría pensar, sino simplemente era unas pruebas que Dios me permitió, que de Él siempre Él saca lo mejor de nosotros de toda esta situación, siempre. Y el Señor me enseñó a aprender a confiar en Él, porque en ese momento yo sentía que me moría de verdad, yo sentía, y además mi hijo se iba a casar y yo decía, dentro de mí no voy a ver a mi hijo casarse. No, yo no voy a estar en la boda de mi hijo. Y empecé a sostenerme y a creerle al Señor y a creer en su palabra. Y a pararme cada día, porque para esperar también tenemos que tener confianza y tenemos que tener valentía. Para pararnos a veces ante el adversario que se viene con lo peor que tiene. Y nosotros tenemos que entender en la confianza del Señor, para pararnos con valentía y confiar en Él, porque no es nuestra propia fuerza. Dios nos fortalece, Él no nos ha dejado. Amén. Gracias. Eres uno, dice, de los que sienten impaciencia al ver que quieres avanzar hacia una meta. Rápidamente quieres avanzar. Sería muy loco si digo que Dios nos ha llamado a esperar. Parece que no suena muy lógico. Que el llamado de Dios no hace que implique no ver inmediatamente todo lo que deseamos, sino que debemos esperar. Pero vea lo que nos dice Efesios 1:18. Hoy tengo muchos textos bíblicos, entonces voy leyéndolos para no tardarnos mucho porque son bastantitos. Dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Por eso es que debemos tener esperanza y esperar, porque entonces vamos conociendo cuál es el llamado y cuáles son las riquezas de su gloria. Cuando esperamos en Él, el Señor se va mostrando a nosotros. La vida del cristiano es una vida de espera. Esperamos ser transformados de un cuerpo corruptible a un incorruptible, y así poder ser libres completamente de este cuerpo de pecado y de muerte. Lo dice 1 Corintios 15, del 42 al 58. Esa es una espera que tenemos. Una espera en esperanza de que este cuerpo de pecado que se enferma, que se duele, sea transformado en un cuerpo glorioso por la misericordia del Señor. Esperamos que el Señor regrese por su iglesia para verlo cara a cara y amar al que amamos sin haber visto. Sí, ¿verdad? Esperamos la venida del Señor. Sí, y esperamos con mucha esperanza y con mucho anhelo que el Señor venga. Como dice la palabra, que muchos lo tienen por tardanza. Pero no es una tardanza del Señor, es misericordia para todo aquel que se pierde. Esperamos que Dios responda a nuestras peticiones para poder tener el gozo cumplido en esta tierra de todas sus promesas. A Dios le gusta hacerse esperar, porque es muy grande lo que Él nos quiere dar. Entonces, por eso es que debemos esperar con confianza. Los cristianos llegamos a ser graduados en la profesión de la esperanza. Tenemos que graduarnos en la profesión, hacernos profesionales en la esperanza. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza,
porque Él es fiel, porque fiel es el que prometió. Dios quiere que nos graduemos de la esperanza, por eso nos va a hacer esperar para entrenarnos. En la Biblia vemos que Dios pasó por la prueba de la espera a muchos de sus hijos. Conocemos la historia de Abraham, cómo tuvo que esperar a su hijo Isaac. Con la esperanza y el anhelo y el sueño que Dios le prometió, pero tuvo que esperar. Esperar el tiempo de Dios, el momento de Dios. No fue que Dios le dio la promesa y al insofacto ya tenía Sara en el vientre a su hijo, no. Hubo que esperar. Dice, Jacob tuvo que esperar que Dios le proveyera una esposa. Conocemos la historia, ¿verdad? Cuando su padre con su siervo, para que no se apresurara a buscarla por su propia cuenta. Jacob tuvo que esperar mucho tiempo hasta poder tener a su amada Raquel. Hemos oído la historia de nuestro pastor cuando nos cuenta, ¿verdad? Que lo engañaron cuando le dieron a Lea y él estaba enamorado de Raquel. Entonces tuvo que volver a trabajar otros 7 años con esperanza para tener su anhelo y su amada esposa y lo que él anhelaba. José tuvo que esperar mucho tiempo hasta haber cumplido sus sueños. Cuando era un joven, cuando José soñaba, cuando le contaba los sueños a sus hermanos que se reían de él y que no lo querían por soñador. Era muy bonito cuando tenía esos sueños, pero tuvo que esperar para ver esos sueños cumplidos y pasar por muchas situaciones para que Dios madurara en él todo lo que Dios iba a hacer de él. Iba a ser un gobernador, iba a ser un hombre muy usado por Dios y un hombre muy temeroso de Dios. Pero todo ese tiempo de espera fue un proceso de Dios para trabajar en la vida de él, para que se viera cumplido a plenitud todo lo que Dios había prometido para él, porque el trabajo de Dios es perfecto. Dios no nos llama chamboneaditos, así como decimos a los ticos. Dios trabaja y nos procesa para sacar lo mejor de nosotros, porque Él conoce lo que hay en nosotros y lo que podemos darle a Él. Entonces Él perfecciona su obra. David tuvo que esperar bastante tiempo después de haber sido ungido como rey, para finalmente verse reinando. Conocemos la historia de David también. ¿Cuánto tuvo que pasar David perseguido por Saúl? ¿Cuánto tuvo que pasar para poder reinar y para haber cumplido la promesa de Dios de ese reinado y de todo lo que Dios le prometió cuando fue ungido? Job tuvo que esperar todo el tiempo que duró su terrible prueba para escuchar a Dios y conocerlo cara a cara y obtener respuesta a su situación. Job, un hombre con todos sus padecimientos, que perdió todo y parecía un hombre justo, un hombre bueno cuando él decía todo lo que él hacía. Y sin embargo vemos a Job decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pudo, a través del proceso de la espera, para ver la gloria de Dios en su vida y toda la restitución que vio, tuvo que pasar por un proceso muy fuerte en el que realmente conoció al Dios que servía, personalmente, no de oídas. Ya ahora sí podía ver y ya podía conocer a ese Dios en el que estaba esperando la respuesta. Y tremenda respuesta que le dio el Señor, porque así trabaja el Señor. Él no nos hace esperar simplemente para amargarnos la vida. Él nos hace esperar porque en el proceso está trabajando con nosotros, porque en el proceso está trabajando en nuestras vidas. El pueblo de Israel duró mucho tiempo esperando la venida del Mesías prometido. Marta y María tuvieron que esperar a Jesús para que resucitara a Lázaro. Los discípulos tuvieron que esperar en Jerusalén hasta el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. No cuando el Señor partió y les prometió la venida del Espíritu Santo, no fue en ese momento. Después fue la venida del Espíritu Santo y ellos esperaron y recibieron la promesa. Al Señor Jesús también le tocó esperar 30 años para que se cumpliera el propósito de Dios en él y se desarrollara su ministerio. Y durante todo ese tiempo tuvo que esperar pacientemente el tiempo de Dios y el momento adecuado. Era el Hijo de Dios. Pudo haber sido
hasta de niño, pudo haber hecho todas las manifestaciones y todo lo que Dios había prometido, porque Dios es grande y poderoso y no tiene ningún obstáculo. Sin embargo, él tuvo que esperar. Lo vemos trabajando cuando cuenta la historia, cuando se perdió en el templo y cuando lo buscaban, de niño, de 12 años, era verdad que tenía. En su proceso, esperando que el momento llegara, y cuando estaba en las bodas de Caná, que le dijo, mujer, aún no ha llegado mi hora. Él estaba esperando la hora en que el Padre le diera el aval, como diría uno, para comenzar su ministerio. Él esperó también, igual que nosotros, a que nuestro Padre lo llamara y le diera el aval ya para empezar su ministerio. Contrario a lo que podríamos pensar, esperar es duro y desgastante, esperar no es fácil. Esperar no es así como que muy bonito, y ay sí, es que estoy aquí contentísima, esperando. A veces hay respuestas que uno las quisiera hoy. Sí, también, sí. Hay respuestas que uno, pero Dios es soberano. Y nos cuesta, eso nos cuesta entenderlo. Eso nos cuesta a nosotros como digerirlo. ¿Verdad? Que no es que Dios está ahí de brazos cruzados permitiendo y no está oyendo la queja, como David. ¿Hasta cuándo, Señor? Porque hay oraciones que a veces uno ora casi que desesperado. A veces viene más tranquilo porque la situación pues, pero a veces ora uno desesperado, como David. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el enemigo va a seguir creyendo que puede mucho? Sin embargo, Dios se hace esperar y está trabajando, inclusive está trabajando en nosotros ese proceso de aprender a esperar, porque no es tan fácil aprender a esperar. Y a veces vemos la respuesta de Dios y nos maravillamos tanto cuando ya Dios responde, cuando Dios nos sacó de la aflicción, cuando Dios así que pasamos la situación, podemos ver su respuesta, nos maravillamos tanto. Y nosotros hasta nos gusta que valió la pena, y entonces empezamos a ver el proceso en que Dios nos llevó. Entonces empezamos a ver todo lo que Dios trabajó en la vida de nosotros. Como ciertas cositas que le estaban estorbando, el Señor las fue alumbrando en ese momento. Como ciertas cositas que no estaban bien, Dios las fue alumbrando en ese momento. A veces hay momentos en que las cargas que tenemos nos pesan. Entonces Dios empieza a liberarnos de cargas que nos van pesando en el camino. Entonces la espera, aunque no nos guste, es necesaria y es buena. Hace poco yo estuve pasando ahí una situacioncilla un poco difícil desde mi punto de vista. A veces uno dice, bueno, hay personas que una enfermedad es algo muy fuerte, hay personas que ciertas pruebas las sienten como que esa es la parte que a mí me cuesta más, ¿verdad? A mí, para serles honrada, lo económico me cuesta muchísimo manejarlo, porque me encanta ver mi casa de todo, con de todo, y yo creo que a todos, ¿verdad? Pero, entonces, a veces las situaciones se ponen un poquillo difíciles, y por situaciones de la vida ahí algo se me atravesó un poco y se puso la situación bien difícil, ¿verdad? Bastante difícil, nunca me había pasado, pero bueno. Sin embargo, no le voy a decir que estaba muy contenta, ¿verdad? Yo, Señor, no sé, necesito más trabajo, no sé, yo hasta le daba pistas al Señor para que Él más o menos se orientara por dónde era que yo necesitaba, ¿verdad? Pero Dios es tan grande y tan maravilloso que había un proceso en mi casa que había que trabajar. Y a veces hay terceras personas en la vida de nosotros, hijos, que a veces Dios, o estamos orando por esos hijos y a veces Dios nos jala a nosotros el mecate y uno quisiera como que a uno no le afecte, pero a veces me tiene que afectar a mí para yo poder poner ciertas reglas, ciertos límites, para que otro también se vea alumbrado. Y hubieron momentos en que la situación estaba tan dura y yo podía ver a esta tercera persona asombrado, o sea, mami ora, mami siempre, ay mami nunca le falta nada porque ella está orando ahí, abriendo la refri, limpiando la refri y orando, ¿verdad? Porque gracias al Señor por su misericordia. Entonces estaba asustado también de que no había muchas cosas y, o sea, ¿qué pasó si aquí no falta nada nunca, verdad? Pero necesitaba, no era tanto lo que yo necesitaba ver, era más
lo que esta persona necesitaba ver. Primero la misericordia y el amor de Dios que nos ha sostenido siempre. Y luego también que hay que, o sea, sí hay necesidad, no es que otro estaba proveyendo, era que otro tenía todo. Y el Señor me fue, entonces yo le decía, Señor, dame sabiduría, ¿cómo le hago entender a este muchacho mío, verdad? ¿Cómo le hago entender que hay, que las cosas cuestan y que se necesita el empujoncito aquí entre dos, verdad? Pues el Señor en su misericordia me selló la llave completamente, porque si yo tengo tan siquiera 5 pesos, tenga por seguro que yo no paso una sola situación de esas, porque yo compro a como se pueda. Pero me cerró completamente la llave y viera, a mí me da risa porque yo entendí, yo dije, es que sí, Señor, si no me la cierra completamente yo no voy a, yo sea, lo que yo tenga yo voy a ir a comprar. Y Él va a ver que todavía hay, que sí hay. Entonces el Señor me cerró completamente la llave. Y gracias al Señor, de verdad, porque estaba asombradísimo, pero asustadísimo, ¿verdad? Estaba consternado. A mí me daba risa, pero le doy muchísimas gracias a Dios. En un momento cambié la oración. No era que estaba quéjeme, no, pero sí estaba bastante abatida. Yo decía, oiga, nunca. Entonces cambié la oración y le dije, Señor, dame sabiduría y muéstrame qué es lo que me estás enseñando y dame sabiduría para actuar. Y yo te doy gracias porque tú siempre me has sostenido, siempre me has levantado, siempre me has ayudado, pero en este momento necesito, de verdad, necesito esto que estoy viviendo, yo lo necesito. Porque yo he clamado por mi hijo, he orado por mi hijo, pero a veces de ahí uno quiere como orar y como que nada pase malito, nada malo. Estar orando, pero que todo esté bajo control, que todo esté bien. Y Dios desordena para ordenar muchísimas veces. Todo lo tira al suelo y vamos a ordenar. Y necesitamos el orden de Dios y la justicia de Dios. Entonces resulta que yo pasé el proceso ahí cuando empecé a ver cómo Dios estaba trabajando. Y Dios empezó a mostrarme en su misericordia y en su amor, me empezó a enseñar el proceso por el que me llevaba. Entonces ya la espera se volvió un poquito más como, ya ahora sí, porque voy a ver el fruto de lo que yo estoy esperando. Gracias al Señor, de un momento a otro, cuando ya cambié mi oración en su misericordia, Dios le dio un giro a las cosas. Me abrió puertas de trabajo cuando ya se podía, porque ya habían visto lo que tenían que ver. Entonces me abrió puertas de trabajo y el Señor empezó nuevamente a trabajar como Él siempre ha hecho conmigo, en su misericordia siempre me ha sostenido. Y empecé a ver, ya empecé a salir y ya eso que usted hasta que respira, ¿verdad? Ya voy saliendo. Gracias infinitas al Señor. No es pérdida, nunca, no es pérdida la espera. Cuando ya vamos a ver la respuesta de Dios y una respuesta de Dios mejor, mucho mejor de la que nosotros esperábamos. Aquí tenemos un caso, digamos, vamos a ver un caso como Saúl, un caso emblemático de una persona que no supo esperar en el Señor o que le costaba esperar. En 1 Samuel 18 le dice Samuel, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Le dice, espera 7 días a que yo venga a ti y te enseñe qué hacer. En 1 Samuel 13:7 nos dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tráeme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció él el holocausto. Y cuando acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Saúl era a Samuel el que le tocaba ofrecer el sacrificio, no era Saúl. El indicado para ofrecer el sacrificio era Samuel. Él hizo lo que no le correspondía
Y vemos que esperó 7 días. ¿Cuántas veces ya la respuesta del Señor está a la puerta y actuamos de una forma precipitada y nos perdemos la bendición? Cuando ya la respuesta del Señor está a la puerta. En el caso de Saúl nos enseña cómo la lógica de Dios no siempre se parece a la nuestra. Para algunos esperar es una mala estrategia y pérdida de tiempo. Para Dios la locura está en no esperar en sus promesas y en su voluntad. En el caso de Saúl, a quien Samuel le dijo, locamente has hecho al no esperar en la orden que Dios te había dado. Saúl tuvo la capacidad de esperar el primero, el segundo y hasta el 7º día, pero cuando perdió la esperanza y presionado por las condiciones externas que le rodeaban, bajo una excusa que parecía santa, desobedeció el mandamiento. Inicialmente, dado tomando cartas en el asunto y desechando así la palabra de Dios. Entonces, no debemos precipitarnos a tomar como por nuestras manos si no tenemos la dirección de Dios, o a tomar otra dirección, o apresurarnos. Tenemos que aprender a esperar confiadamente en el tiempo de Dios. No nos dejemos dejar presionar y desesperar por las condiciones externas. Hay presiones sociales, familiares, en el trabajo, pero no podemos sucumbir ante las presiones externas. Debemos aprender a detenernos un poco y analizar las cosas y no tomar decisiones apresuradas. La espera a la que nos llaman las Escrituras no es un estado de pasividad, de indiferencia, es un estado activo donde se están dando pasos precisos. Necesitamos la fe, la esperanza, necesitamos, cuando estamos a la espera, porque todos los días esperamos, todos los días nos levantamos esperando. Todos los días tenemos que esperar. Dice la palabra de Dios que nuevas son sus misericordias cada mañana. Esperamos, ¿no? Todos los días esa misericordia. Esperamos, ¿no? Todos los días la bondad y la misericordia de Dios durante el día. No sabemos cuando nos levantamos que el día nos repara. No sabemos cuando nos levantamos qué va a pasar durante el transcurso del día. Nos levantamos y oramos, ¿y qué hacemos? Esperar. Esperar en la misericordia del Señor. Esperar que el día sea bueno, esperar que Dios tome el control, esperar que Él sea el que guíe ese día y el que guíe nuestros pasos. Así como el sacerdote Samuel llegó tarde, se puede apreciar que el Señor Jesús, en el caso de Lázaro, para resucitar a Lázaro, parece que el Señor llegó tarde. Según nuestra perspectiva o la perspectiva de Marta y María, sus hermanas, el Señor había llegado tarde. Si no llegó tarde el Señor cuando era un caso de muerte, que ya nosotros decimos en nuestra humanidad, ya aquí hay que hacer, ya no hay nada que hacer. O sea, ahora sí llegó tarde, porque ya no hay nada que hacer. Ya no tenemos ninguna esperanza. La única esperanza es mientras haya así un alito de vida, por pequeño que sea, pero ya no había nada. Y estaba enterrado, y bien enterrado. Y ya está hedía, dijo la hermana, ya está podía... Y sin embargo, esto nos da a entender cómo no hay nada imposible para Dios en nuestra espera. Yo me acuerdo, tal vez no es como muy alentador para alguna persona, como le dije hace unos días a mi hermana, pero mi mamá siempre, nosotros teníamos 3 hermanos que andaban en alcoholismo y una hermana que andaba en alcoholismo. Entonces resulta que para mi mamá era tan triste, ¿verdad? Los 3, y los 3 se metían en el mismo lugar, y los 3 ahí como con pinches los 3, ¿verdad? Y entonces resulta que mi mamá todos los días, mi mamá era católica, pero estaba la hora santa. Entonces mi mamá todos los jueves doblaba sus rodillas por la hora santa. Hacía con tanta fe la hora santa, yo le cerraba el cuarto y calladita, yo estaba con ella, entonces yo la oía. Los 3 nombres de mis hermanos ahí, siempre, siempre. Y resulta que mi mamá partió a la presencia del Señor y no vio. Ella se fue confiada en lo que ella oró y le clamó y le creyó al Señor porque le creía. Mi mamá era una mujer de mucha fe.
Años después, cuando mi mamá partió a la presencia del Señor, hoy mi hermana, que era una alcohólica, es una mujer de Dios, que ha levantado a sus hijos, que les da palabra. Esa mujer se levanta, manda salmos, manda palabra, manda devocionales a todo mundo. Ella no habla otra cosa más que del Señor y de su misericordia. Muchas veces pasaba bastante tomadita y se me recostaba en el corredor de mi casa. Entonces yo me volví y le daba palabra. En el estado que estuviera, yo decía, la palabra tiene poder, definitivamente tiene poder. No importa el estado que la persona se encuentre, no importa cómo esté tu mente, no importa cómo esté la condición, la palabra tiene poder y penetra y levanta muertos y resucita como Dios a Lázaro. La palabra tiene poder. Entonces yo le ponía la palabra y le ponía la palabra. Y un día, hermanos, tan sencillo como que llegó y no estaba tan tomada ese día y me dice, ya no quiero más esto. Pero ella me bajaba la cabecita, yo le oraba por ella, le predicaba y ella bajaba la carita. Un día llegó y me dijo, ya no puedo. Entonces le digo, yo ya había orado por ella, tomé este número de teléfono. Había una hermana que tenía muchos hijos y una situación bastante difícil para poder ella como ir a predicar o ir porque tenía varios niños, pero ella quería servirle al Señor. Entonces por teléfono ella empezaba a orar por las personas. Entonces si usted necesitaba oración, uno le daba el teléfono y ella oraba por teléfono, ¿verdad? Entonces le digo, tome el número. Y yo estaba ahí en la casa, tome, vaya, ahí está el teléfono, vaya, llámela, que ore por usted. Entonces se fue mi hermana ahí, yo le marqué el número y ya llamé a la hermana y le dije, es que tengo una hermana que quiere que ore. Yo no le quise decir nada a la hermana, sino que orara como el Espíritu Santo de Dios le mostrara. Entonces vine y le di la llamé y le puse la llamada. Ese día oró la hermana por ella y le dijo a mi hermana que ella nunca se le olvida, este es el último día en que usted va a tomar licor. Este va a ser su último día. Entonces mi hermana toda contenta me dice que este va a ser el último día en que yo voy a tomar licor. Ese fue el último día que mi hermana tomó licor. Gloria a Dios. El Señor empezó a trabajar en la vida de mi hermana de una manera. Mi hermana vino a los pies del Señor y todos sus hijos han ido viniendo a los pies del Señor. Dios ha hecho una tremenda restauración porque ellos vieron a su madre alcoholizada. Y yo lo puedo contar con entera libertad porque mi hermana, ella le gusta que nosotros testifiquemos de dónde el Señor nos ha sacado, ella no le molesta. Entonces con entera libertad les puedo compartir el testimonio de ella. Dios nunca llega tarde. Y tal vez cualquiera pensaría, pero mi mamá ni cuenta se dio. Mi mamá no pudo ver, pero ella se fue con la esperanza que sus hijos iban a ser restaurados. Sus ojos no lo vieron, pero Dios no dejó de hacerlo. Dios lo ha hecho. Entonces, no importa si uno cree que Dios llega tarde, Dios nunca llega tarde. Yo digo, si yo oro por y clamo a Dios por mis hijos, y si yo no veo la respuesta de Dios en esta tierra, pero me puedo ir con la esperanza de saber que Dios me los va a restaurar, que Dios va a tocar sus corazones y que no se van a perder, porque ese es el temor de uno como madre, saber que sus hijos se le puedan perder, porque cuando uno conoce del Señor, uno quiere que todos entren, uno quiere que todo el mundo sepa, uno quiere que la gente entienda que hay poder en el Señor para restaurar, para salvar, para sanar, para libertar. En este caso, Saúl trató de resolver la situación ofreciendo él mismo el sacrificio, tomando facultades que no le correspondían, porque era el sacerdote el que le correspondía ofrecer el sacrificio. Nuevamente dice, algunas veces Dios llegará tarde para revelar lo que hay en nuestros corazones. Parece que llega tarde, pero como le digo, va sacando muchas cosas en nosotros en esa espera y en esa supuestamente tardía. ¿Esperaremos aún si Dios llegare tarde? ¿Verdad? Qué buena pregunta. ¿Esperaríamos? Aún si sabemos que... ¿Hasta cuándo estaríamos dispuestos a esperar en Dios?
en la historia de Saúl aprendemos que esperar no es algo que debemos hacer solo dentro de un plazo señalado. La espera no implica de ninguna manera un tiempo determinado. La actitud de esperar debe ser hasta el fin y más allá del fin, como dijo Job. He aquí, en Job 13:15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. En el segundo caso de Samuel, dice, Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. En ese momento, Saúl pidió el arca del Señor para consultar con el arca. En este momento dijo, trae el arca. Y en esta ocasión Saúl se vio en otra situación bajo presión, cuando pudo percibir que el campamento de los filisteos estaba en pánico, pero no sabía el motivo. Y el motivo era que su hijo Jonatán estaba derrotándolo junto con su paje de armas, pero él no lo sabía. Ante el temor se le ocurrió consultar a Dios, donde oyó la huya, donde oyó guerra cerquita. Dice, ante el temor se le ocurrió consultar a Dios y mandó a traer el arca. Pero la presión de la situación y sus temores no lo dejaron descansar en Dios y tomó las riendas del asunto por su propia cuenta sin consultar a Dios. Nuevamente Saúl. En el caso de David vemos que David todo se lo consultaba a Dios. A diferencia de Saúl, David todo se lo consultaba a Dios. Vemos cómo era bastante, Saúl manda a traer el arca, la misma presencia de Dios. En cambio, dice que David consultaba con un efod, que era un chaleco que llevan como encima de las vestiduras sacerdotales. A David le bastaba el efod. A Saúl tenía que traer el arca, la misma presencia de Dios para consultar a Dios. Con solo un instrumento y una vestidura sacerdotal era suficiente para David para consultar a Dios, porque el corazón de David estaba siempre en hacer la voluntad de Dios. El corazón de Saúl no estaba en hacer la voluntad de Dios. Y así, y lamentablemente, mucha gente viene y consulta y hace y deshace, ¿verdad? Aunque uno muchas veces les pueda dar un consejo, a veces las personas se cansan de esperar o no quieren esperar y creen que en su propia prudencia pueden tomar las riendas y hacer cosas mejores que las que Dios va a hacer o tener respuesta al asunto que quieren salir pronto. En este tercer caso, nuevamente Saúl, es 1 de Samuel 28. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Dor que tiene espíritu de adivinación. O sea, consultó una bruja. En este último caso es la última etapa a la que llegó Saúl en su desesperación. Saúl se vio en aprietos y decidió consultar a Dios y después de que hizo y deshizo, tantas veces sin tener en cuenta a Dios. El día que consultó a Dios y quiso tenerlo en cuenta, lo hizo porque estaba muy desesperado, pero no porque tuviera esperanza en Dios. Dios no le contestó y Saúl, como no esperaba en Dios, hizo lo que siempre hizo durante su vida, buscó sus propios medios para encontrar una solución y una respuesta. Esto lo llevó al punto de consultar a una bruja y caer tan bajo e ir a buscar las fuerzas del mal para obtener una respuesta. Muchas personas les pasa así acerca del Evangelio, buscando una respuesta, buscando un milagro, una liberación. Muchas veces, muchas personas, como si fuera así una oferta, nada más, venimos al Evangelio, venimos a buscar del Señor por un milagro financiero, por un milagro físico, por una liberación. Y al Dios hacerse esperar para trabajar muchas cosas en aquella persona,
Entonces las personas se cansan de esperar o no quieren esperar la respuesta de Dios y entonces buscan soluciones en cualquier cosa, menos continuar. A nosotros, uno cuando viene al Señor, no es que todo, hay algo que Dios se muestra a nosotros y nos quita como de inmediato. Hay una situación que Dios quita de inmediato y nos hace sentir su presencia y nos hace ver su milagro y nos hace ver sus manifestaciones, pero después en el proceso va trabajando a lo largo del cristianismo, a lo largo de nuestra vida en el Señor siempre sigue trabajando. Esperar en el Señor no es algo que hacemos porque no tenemos otra opción. Esperar en el Señor no significa que hayamos agotado ya todas las demás posibilidades. Esperar lo hacemos incluso cuando no tenemos otras opciones. Si consultamos a Dios, abandonamos la oración porque no nos ha contestado aún, es como si nunca hubiéramos consultado a Dios. Jesús nos habló de la oración de la viuda ante el juez injusto y nos dijo que es necesario orar y no desmayar. Aunque ese juez era injusto, aunque ese juez no era un hombre de duro corazón, él, por la insistencia de ella, porque esta viuda me es molesta, entonces él vino y procuró la ayuda a la viuda para, como quien diría uno, quitársela de encima, ¿verdad? Esperar no es quedarse sentado viendo al cielo a ver qué pasa. El tiempo de espera es tiempo de batalla de la fe del cristiano. Es tiempo para orar, para buscar del Señor, para que nos fortalezca, para no rendirnos, para no desesperarnos y no cansarnos de esperar. El enemigo de la espera es cuando nos rendimos. Cuando nos cansamos de esperar, comenzamos a tomar decisiones equivocadas. Y es como decirle a Dios, ya no confío en ti, ya no tengo nada que esperar, solucionaré esto a mi manera. Los que esperan hasta el fin y hasta más allá del fin son los que obtienen la promesa. La espera tiene la capacidad de sacar lo que hay en nuestro interior. El tiempo de espera va a descubrir nuestros verdaderos intereses e intenciones. La espera tiene la capacidad de revelar si vamos a negar a Dios, es la que va a sacar a luz los fundamentos de nuestra fe. Por eso en el caso de Saúl sacó la rebeldía y la obstinación de su corazón. En el caso de David, la mansedumbre y la humildad. En el caso de la mujer del flujo de sangre, sacó su determinación y su fe. Conocemos la historia, ¿verdad?, de la mujer del flujo de sangre. ¿Qué fruto produciremos a través de la prueba y de la espera? Vemos en Job 14:14, dice, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Isaías 40:31 nos dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán los que esperan en Jehová. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, dice el Salmo 31:6. Isaías 31:1, ay de los que descienden a Egipto por ayuda, confían en caballos y su esperanza la ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Lamentaciones 3:26, bueno es esperar en el silencio la salvación de Jehová. Y no mentirá aunque tardare, espéralo, porque él sin duda vendrá, no tardará. Primera de Pedro 1:13 nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Salmo 135 dice, espero yo a Jehová, espera mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperemos en el Señor. Tenemos que aprender a esperar en el Señor, que no es como, es que cuando nosotros nos dicen esperar, ¿verdad? A veces nos acordamos como de las clínicas, como cuando está esperando uno que lo atienda, como Señor, y uno dice, uy, ¿verdad? Pero esperar en el Señor es otra cosa, no es en el hombre que falla, que miente.
Esperar en el Señor es esperar en el Dios Todopoderoso, el que tiene en su mano nuestras vidas, el que nos conoce desde el vientre de nuestra madre, el que sabe qué proceso tenemos que llevar. Unos más rápido, otros más lento, unos más fuertes, otros más suavecito. Como decía un pastor a nosotros, con anestesia o sin anestesia, ¿verdad? Pero debemos aprender a esperar en el Señor y confiados, que no es una espera cansada, tediosa, es una espera donde vamos aprendiendo a conocerle a Él. Hace unos días oí algo que me gustó mucho porque yo siempre me preguntaba por qué el Señor hizo pasar al pueblo de Egipto como 40 años por el desierto cuando supuestamente no era mucha la travesía para llegar, ¿verdad? Y yo siempre me pregunté eso, pero ¿por qué tuvieron que pasar tantos años dando vueltas y vueltas? Y este pastor decía que tenían tantos años de vivir en Egipto, que ellos tenían la mente de Egipto. Prácticamente la cultura de Egipto estaba impregnada en ellos. No conocían ese Dios vivo que les había llamado, al Dios de Israel, ellos no lo conocían. Entonces el desierto los despojó de Egipto, los despojó de Egipto y el Señor se mostró a ellos dándose a conocer. Tuvieron que esperar dando vueltas y vueltas para llegar a la tierra prometida, pero era necesario para que el pueblo de Israel conociera a ese Dios, era necesario para que sacara toda la cultura de Egipto de su mente, de sus corazones, sus ídolos, de que Dios se diera a conocer a Él como el Dios verdadero. Entonces es necesario en la espera que Dios, porque muchas veces venimos a la iglesia con la mente de Egipto, ¿verdad? Y con la cultura de Egipto. Muchas veces venimos con cositas del mundo que cómo cuesta esas cositas a veces dejarlas. Cómo cuesta a veces que esas estructuras se caigan, cómo cuesta a veces que todas esas costumbres que traíamos las dejemos. Que no lloren por las ollas de carne de Egipto, por los ajos y las carnes de Egipto, ¿cómo cuesta? Yo vi un pastor decir que le iba tan bien económicamente antes de venir el Señor, que cuando vino el Señor empezaron las pruebas, y él decía, estaba mejor donde estaba, porque estoy llevando. Pero era una mentalidad de Egipto que había que sacar, porque nosotros confiamos en el Señor y tenemos que aprender a confiar en Él, en un Dios que no vemos, no lo tocamos, no lo palpamos, pero espiritualmente creemos en Él. Creemos que Él está con nosotros, creemos que Él tiene conocimiento de todas nuestras necesidades. Que Dios les bendiga, hermanos, y continuemos esperando en el Señor. Amén.